Ok, sí, ya está. Buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayra. Hoy es sábado 6 de agosto de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. No siempre las migraciones han tenido el tinte angustiante y hasta dramático que en estos años poseen en todo el mundo. Ha habido éxodos voluntarios, la mayoría de ellos de carácter religioso que, siguiendo indicaciones de sus divinidades, se trasladan grandes distancias para buscar un lugar paradisíaco donde construir sus ciudades y crear civilizaciones admirables. La tira de la peregrinación. ¿Ejemplo de migración? Ese es nuestro tema de hoy, tercero de esta serie. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, por lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestra distinguida invitada, Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera, doctora en literatura virreinal y con especializaciones en antropología e historia. Actualmente maestra de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Además de varios idiomas, habla náhuatl. Buenos días a todos ustedes, a todo el auditorio y a usted, Luis Alberto, por tenerme nuevamente en su programa. Gracias por aceptar. Y bueno, como fondo musical vamos a tener Yolteotl, Tohuatlotl, espero no haberlo pronunciado muy mal, música náhuatl. Y bueno, podríamos asegurar que la migración es prácticamente innata al ser humano. ¿Qué opina usted de ello? Sí, pues eso parece indicarlo pues toda la evidencia que tenemos y evidencia actual también, ¿no? Estamos viviendo pues momentos muy turbulentos y vemos pues que está, por ejemplo, la guerra en Ucrania y cómo tanta gente se está desplazando a otros lugares. Bueno, aquí mismo, ¿no? En nuestra región vemos, somos testigos de cómo va pasando la gente tratando de llegar a Estados Unidos, cómo a lo mejor también nuestros propios familiares o antepasados emigraron, no sé, a los Estados Unidos. En fin, parece ser que pues la migración es una constante en la historia y desde tiempos pues inmemoriales también. Eso es lo más interesante, la idea de los tiempos inmemoriales, porque tengo entendido que desde que las primeras tribus salieron del África, los primeros grupos humanos, y se distribuyeron por todo el mundo, dando lugar a todas las etnias hoy existentes. Lo mismo blancos que morenos o amarillos, todos descendiendo de la misma Eva mitocondrial, aquella negra que hace entre 150 y 200,000 años fecundó a la humanidad en Afar, Etiopía. Es una teoría que si todos somos negros, si todos venimos de un mismo lugar, haría enfurecer a Hitler y en su caso a Trump con sus sanguinarios supremacistas arios. Pero la verdad de las cosas es que todas las teorías modernas de antropología apuntan hacia un origen en África, del cual empezaron a emigrar primero, bueno, rumbo a Arabia, a la India, y luego después hacia Europa, y posteriormente al resto del mundo. Inclusive se habla de que llegaron a Australia, ¿sí? Y bueno, para irnos acercando a nuestro tema, podríamos hablar del origen del hombre americano. Hay dos teorías, la del Así estrecho es. de Bering y la de la Polinesia. ¿Usted qué opina de ello? Bueno, sí, en los últimos años, gracias también a la tecnología, se ha pues sí, se ha hecho, o sea, se han concretado más dos teorías y me pareció muy interesante lo que mencionaba de qué pensaría Hitler y todos estos supremacistas blancos sobre el hecho de que el origen de la humanidad pues estaría en África. Y creo que esa es una de las teorías por el momento más aceptadas, aunque también está la de el origen en el Pacífico asiático. Este, aunque no sé
como yo no estoy tan al tanto de las últimas teorías sobre antropología, pues me imagino también que es más difícil de explicar esa teoría, ya que, bueno, eso implicaría un viaje por el océano, que resulta más difícil pensarlo eh, en comparación con la idea de que las primeras migraciones ocurrieron por el estrecho de Bering, allá por Alaska y Rusia. Eh, pero definitivamente que la idea del origen del hombre en África ha sido una idea pues, que ha causado mucha fascinación y mucha controversia por aquellos que tienen una idea pues más, vamos a decir, racista de la historia, ¿no? De que somos diferentes en diferentes lugares y que no existe esta mezcla, ¿no? Y bueno, y es que esta teoría del estrecho de Bering sí se compagina con todo el resto de las teorías de la migración humana a través de diferentes lugares. Y se supone que en aquellas épocas en que los primeros hombres americanos atravesaron Siberia o por Siberia para entrar a América por Alaska, el famoso estrecho de Bering estaba congelado. Era la época de las grandes glaciaciones que trajeron como resultado el que pudiese transitarse a pie por esas regiones. Y de allí empezó bastante el descenso, por llamarle de alguna manera, de diferentes grupos hacia lo que vendría a ser Mesoamérica. De hecho, algunos, muy pocos, se quedaron en lo que hoy conocemos como Canadá, como los Estados Unidos, pero la inmensa mayoría se supone que llegaron hacia Mesoamérica, pasando incluso por Aridoamérica. Y sobre ellos, por ejemplo, pues aparece la duda sobre algunas de las civilizaciones, inclusive sobre la civilización madre a la que se le ha llamado así, que son los olmecas. ¿Usted qué opina de ello? Porque los olmecas es un misterio. Sí, sí, definitivamente. Sobre todo esas culturas que son tan antiguas, mucho más antiguas que la cultura azteca, ¿no? Que fue como que la raíz o el origen de nuestra nación. Sí, las más antiguas son un misterio. Eh, lo que yo he visto más como me especializo más en estudios literarios y en lingüística, pues desde la lingüística hay evidencia de esta idea de que eh, las diferentes tribus vinieron del norte porque por las familias lingüísticas, ¿no? Porque las lenguas de Mesoamérica están de alguna manera emparentadas con las lenguas de lo que hoy es de las tribus de Estados Unidos, por ejemplo, de Canadá. La familia yuto-azteca, que es una familia de lenguas y que tienen en común precisamente esa, ese origen en una misma lengua. Entonces, de ahí ya podemos, eh, pues, suponer que esa teoría del estrecho de Bering pues tiene fundamento. En cuanto a los olmecas, sí se ha llamado o se ha hablado mucho de la cultura madre, pero también otros especialistas se debaten esta idea, ¿no? ¿Es una cultura madre o es una cultura hermana de otras? Eh, entonces pues hay argumentos de los dos lados de este debate, pero los que piensan en la cultura olmeca como una cultura madre, bueno, ven eh, el tipo de escultura, las vasijas olmecas y ven cosas en común con otras culturas posteriores. De hecho, se ha hecho la comparación con la cultura maya y hay antropólogos, arqueólogos que se preguntan si también la cultura maya fue una cultura que se derivó de esa cultura olmeca, porque entre otras cosas se ha visto que eh, la escritura jeroglífica maya, que es tan característica de esta cultura, pues también existía ya en la cultura olmeca. Y aunque no se ha descifrado esos jeroglíficos olmecas, pues como digo, se ve esa cierta coincidencia, ¿no? Y también la proximidad geográfica de las dos culturas. La olmeca fue anterior, pero bueno, tiene lógica suponer que después
declive de esta civilización, que esta gente haya pasado más al sur, a lo que sería después el área maya. Hay un aspecto que me interesa mucho preguntarle, conocer su opinión, y es el siguiente, concretamente de los olmecas. Hacia los siglos XVII, XVI, XVII y XVIII, prácticamente, los europeos, en particular los holandeses, trajeron varios millones de esclavos negros del África para que se convirtieran en esclavos, sobre todo en el Caribe y en Norteamérica, para la explotación del algodón, la explotación de la caña de azúcar. Pareciera ser que fueron los primeros negros que llegaron a América. Sin embargo, ahí es donde está precisamente la duda. Las colosales cabezas olmecas tienen rasgos africanos, negroides. Y Ujú. esto podría hablar en cierta medida de migración, ¿no? Sí, sí, exacto. Cuando primero se descubrieron estas cabezas olmecas, se vio que tenían rasgos africanos. Entonces, sí, la gente se preguntó, los especialistas se preguntaron, ¿es que hay un origen africano también de esta cultura? Eh, pero creo que se ha hecho también, ya lo mencioné, con estos avances en la tecnología de cómo datar eh, estos, estos objetos, estos monumentos, eh, y con diferentes, no sé, diferentes comparaciones con otras culturas. No, esa teoría quedó así, en una simple teoría, no se ha podido demostrar eso. También esos rasgos africanos también podrían ser, se han comparado con los rasgos del jaguar. Eh, entonces también está ahí esa pregunta, porque bueno, el jaguar era un animal eh, de carácter mítico y religioso muy importante. Este, eh, em, se- tenía relación con la idea de la guerra, de la fortaleza, y es común a muchos pueblos mesoamericanos también. Pero definitivamente que se ha pensado que podría haber un origen africano, pero ¿cómo explicar ese salto o ese viaje? Eh, eh, pues sí, por el estrecho de Bering, pero eso ocurrió hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Esos rasgos ya también habrían cambiado, no sé. De acuerdo. Ahora bien, lo cierto es que dentro del misterio que está en el caso de los olmecas y de los mayas es su origen. Pero más allá de eso, hay otros misterios muy grandes que qué pasó con los habitantes de, uno, lo que vienen a ser los centros olmecas, San Lorenzo, etcétera, ¿no? Dos, de muchas ciudades mayas y de Teotihuacán. ¿Qué pasó con los habitantes de ahí? ¿Qué sucedió con ellos? Porque cuando los mexicas llegan a Teotihuacán ya estaba despoblado. Sí, sí, eso ocurrió, como usted mencionó, con la cultura olmeca. Sus tres ciudades más importantes, La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes, eh, ya no quedó nada, quedaron solamente las ruinas, lo mismo con las ciudades mayas, que eran ciudades pues imponentes. Em, pues cuando yo cursé una clase de hecho sobre los mayas en mi posgrado, mi profesor hablaba mucho sobre estas teorías de qué pasó con los mayas. Eh, y bueno, entre las teorías está la teoría de la guerra, que hubo guerras entre ellos y que básicamente eso terminó, o hizo que esa gran cultura pues entrara en declive. Pero también está las teorías ecológicas, ¿no? De que las poblaciones de estas grandes ciudades pues ya no pudieron sostenerse, debido a ese número de gente que vivía ahí, y que tuvieron que pues o emigrar, y dejar esas grandes ciudades. Eh, pero creo que esas son dos teorías, que en este momento pues se estudian más seriamente. Y luego hay teorías un poco más, eh, ¿cómo diríamos?
pues más basadas en ficción que en realidad, ¿no? Em, que si los extraterrestres, que no sé, pero bueno, la evidencia es que toda sociedad tiene un clímax y un declive y esto ha ocurrido con todas estos pueblos en Mesoamérica. Y bien, finalmente volvemos a caer en el tema de la migración. Sí, pero y la otra pregunta es, ¿a dónde se fueron? Es decir, hacia dónde llegaron? Porque parece ser que como que hubiesen desaparecido. Yo creo que eso es lo que da lugar a teorías estrambóticas como la de los de los extraterrestres y demás. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando acerca de esas migraciones para llegar finalmente a nuestro tema central que sería la tira de la peregrinación de los mexicas. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, la tira de la peregrinación, ejemplo de migración. Perdón, con nosotros la doctora Nadia Cervantes Pérez, ella es escritora lagunera, especialista en antropología e historia y actualmente maestra de la Universidad de Princeton. Estamos platicando acerca de las migraciones, particularmente qué pasó con las civilizaciones olmecas, mayas, toltecas, dónde quedaron sus habitantes de Teotihuacán inclusive. No sé, doctora, sobre esas teorías. Sí, es una cuestión pues que nos tiene a todos fascinados porque tenemos esta evidencia de grandes ciudades, de grandes culturas que finalmente fueron, parece, abandonadas sin razón. Em, pero también en cuanto a la cultura maya de la que estábamos hablando al final del primer bloque, una de las cosas también importantes que considero es que, bueno, los mayas todavía existen, ahí están, y cuando llegaron los españoles, Cortés, ahí había mayas, claro, ya no eran ya no estaba en auge, digamos, su civilización, ya vivían como en poblados mucho más pequeños, más dispersos, ya no había estas grandes ciudades, estados típicas de la cultura clásica maya, pero gente había, y eran mayas y hablaban lenguas mayas. Entonces, la pregunta es más bien no tanto qué pasó con la gente, pero qué pasó con estas ciudades o con este florecimiento de su arquitectura, de sus templos, eh, de todo esto. Eh, y bueno, lo mismo en Tula, lo mismo en Teotihuacán. eh, y realmente hay más preguntas que respuestas. Entonces yo espero que con todavía más avances en la tecnología, ya sea de genética, pero también en arqueología, en cómo, en encontrar más objetos, en poderlos estudiar mejor en cuanto a cuánto tiempo tienen, cuándo existieron, y que podamos tener más certeza de qué pasó con las civilizaciones. Pero, como decía antes, teorías ecológicas o teorías sobre la guerra, pues tienen sentido. Y pensando en el presente, ¿qué está pasando ahorita también con cómo ocurren las migraciones? Pues también ocurren con guerras, también ocurre con cambios ecológicos, cuando se acaba un cierto recurso natural y tenemos que irnos a otro lugar, pues tiene lógica. En parte de algunas teorías de los mayas, de dónde, qué pasó con la civilización maya, por qué terminó de pronto todo eso, algunos especialistas lo aclaran, o más bien proponen el problema ambiental, que acabaron con parte de lo que eran los árboles, los bosques y las piedras que utilizaban para rellenar sus pirámides y eh, pues sus estelas y todo ello, ¿no? Y que cuando todo eso se acabó ya no tuvieron nada que hacer y tuvieron problemas serios ambientales y por eso emigraron. Aquí la pregunta sería, ¿es posible que algunos grupos mayas hayan emigrado y se hayan adherido, fusionado con otros grupos, aunque no sabemos cuáles,
que es lo que normalmente sucede, la transculturización que se genera cuando un grupo grande de ciudadanos se va a otro país, a otra región, y se adapta a ese lugar. Por supuesto, sí. Y de hecho, también durante el periodo clásico maya hubo mucho contacto con otras culturas. Hay evidencia de intercambio comercial con culturas del norte, pero también con culturas del sur. Este, y entonces sí, tiene sentido pensar que cuando estas grandes ciudades mayas ya no pudieron sostenerse y que la gente pues tuvo que migrar, pues exacto, fusionó, adaptó em, a pueblos y culturas vecinas. Em, y también, como había mencionado, pues la evidencia arqueológica en vasijas, en estelas, en templos, en estilos artísticos, hablan de ese contacto, de que hay una cierta continuidad y que no necesariamente fueron culturas aisladas o que no estuvieron, eh, que no estuvieron cerca o que no tuvieron contacto. Ahora bien, antes de pasar a ver lo de la tira de la peregrinación, yo quisiera que comentar algo que mencionó hace un momento, que son esas raíces lingüísticas que se encuentran incluso en tribus de Estados Unidos, posiblemente de Canadá, y que tienen relación con lo que viene a ser los náhuatl o el náhuatl o las lenguas mesoamericanas. Sí, pues a ver, en México existen muchísimas lenguas, 60 y tantas, no recuerdo el número exacto. Y en Estados Unidos también hay muchas, no tanto como en México, pero como decía, sí, en la lingüística se diferencian dos grandes familias de lenguas, que una es la familia yuto-azteca, y otra familia es, no recuerdo el nombre exacto, pero es de donde viene la lengua otomí. Esa es otra familia de lenguas. Entonces hay dos grandes familias en toda, en Norteamérica y Mesoamérica, digamos. Eh, y sí, muchas lenguas que lo que ahora es Estados Unidos, de los pueblos indígenas de allá, forman parte de la familia yuto-azteca, de donde viene el náhuatl. Y bueno, sin irnos tan atrás en el tiempo, podemos ver que ya en la época anterior a la conquista, en los años antes, bueno, estas culturas de Mesoamérica, del México antiguo, eh, eh, muchos hablan náhuatl o una variedad de náhuatl o otras lenguas que están emparentadas con el náhuatl. Eh, Todas estas naciones chichimecas del norte también tienen un origen en esta familia de lenguas. Bien, mencionaba yo al principio del programa, en la presentación del programa, que algunas migraciones han sido de carácter voluntario y generalmente han tenido carácter religioso. Creo que todo el mundo conoce la historia del libro del Éxodo, que es uno de los 5 libros del Pentateuco judío y de la Biblia cristiana, en donde Yahvé llama a Moisés y le pide que saque a su pueblo de Egipto y lo lleve a la tierra de Canaán, donde mana miel y leche. Y entonces Moisés va y conocemos toda la historia, se ha visto en cientos de películas tal vez, cómo saca a los judíos, a pesar de los intereses que tenían los egipcios y demás, de Egipto. Se los lleva por 40 años por el desierto del Sinaí. Y el destino es Canaán para construir ahí lo que sería más tarde Israel, pero es una migración de un pueblo entero. Son miles y miles de personas que durante la migración van dando
van generando toda una cultura, van generando todo un sentimiento de pueblo. Así hay otras pequeñas parecidas migraciones en otras civilizaciones donde también se habla de lo mismo. Incluso los toltecas hablaban también de que ellos habían salido de Tolán, de Huehuetlapayan, que la conocían como la vieja tierra azul, y también hablaban de migraciones. Y en este caso yo lo veo con cierta similitud con la famosa el Código Torini o la tira de la peregrinación. Y me gustaría que nos platicara así más específicamente qué debemos entender por la tira de la peregrinación. Sí, sí, ha mencionado una historia bíblica pues clave también en esta idea de la migración, porque hay muchos paralelismos también con, como usted dice, con pueblos mesoamericanos y específicamente con la cultura mexica, y eso lo vemos en el llamado Códice de Boturini o Tira de la Peregrinación, y también interesante el nombre que le han puesto peregrinación, porque tiene esa idea de peregrinación, tiene un sentido religioso pues, muy evidente. Eh, Fue una migración a la que se llamó peregrinación precisamente porque también está inspirada en el origen divino de esta idea del viaje, ¿no? Y la tira de peregrinación mucho tiempo se consideró un documento prehispánico, pero en realidad fue hecho o elaborado alrededor de 1540, o sea, unos 20 años después de la conquista. Así que también hay que tomar eso en cuenta, que ya es un documento que tiene cierta influencia europea y eso los especialistas lo han notado en algunos de los dibujos de este códice. El códice es, como dice también, tira de la peregrinación, es una larga, larga tira de papel, creo que de maguey, de fibra de maguey. em, y tiene unos 22 folios o páginas que están doblados como biombo, y se puede estirar toda y se puede ver toda ese viaje, esa peregrinación o esa migración de la civilización mexica, que antes estaba, bueno, el lugar de origen es Aztlán. eh, o sea, también se dice que, bueno, los aztecas o mexicas vienen de un lugar mítico llamado Chicomostoc, el lugar de las siete cuevas, y viven en Aztlán, y mientras están en Aztlán, el dios Huitzilopochtli eh, les dice, de manera muy similar a como Yahvé le dijo a su pueblo, ¿no? Que era tiempo de salir y de buscar un lugar mejor, ¿no? Eh, y entonces los mexicas inician esta migración, pero junto con otros que se llaman barrios o calpulis, que son como grupos de familias o clanes, y ellos junto con otros siete calpulis salen de Aztlán, guiados por sus dioses. Con ellos cargan estos que son como bultos o que son representaciones de los dioses. Uno de ellos es Huitzilopochtli, y los llevan con ellos, y el dios les está indicando a dónde tienen que ir. De hecho, uno de los lugares por los que pasan es Tula, y estos pueblos pues se consideraban también pueblos, se supone que vienen del norte, tribus chichimecas, y entre ellos los mexicas. eh, en un momento dado, Huitzilopochtli les dice, dejen a todos los otros barrios y sigan ustedes su camino. Y en ese camino llegan a Tula, por eso se habla también de una toltequización de la civilización mexica, en donde ellos empiezan a incorporar eh, pues aspectos de culturas más antiguas como la de Tula, de Teotihuacán también. O sea, se ven cosas, como ya mencionábamos, esto del contacto de la transferencia, pues los mexicas incorporaron muchos elementos de otras culturas,
hasta llegar a lo que es hoy el Valle de México. Y la tira de la peregrinación termina no con la llegada de Tenochtitlan, es un texto interrumpido, eh, termina durante la estancia de los mexicas en Colhuacán. eh, y ellos están en Colhuacán, y el Tlatoani de Colhuacán, digamos, usa a los mexicas como mercenarios para que peleen en sus guerras, y específicamente la tira termina con la guerra del señor de Colhuacán contra los Xochimilcas, y él envía a los mexicas, ahora ya se llaman mexicas, al principio de la tira son aztecas, y les dice, bueno, necesitan ir, pelear esta guerra y traerme, eh, agarrar prisioneros a 8,000 xochimilcas, y como prueba de ellos les van a cortar las orejas y me las van a traer. Y los mexicas lo hacen, van, pero dicen, no, no vamos a llevarles orejas, vamos a llevarles la nariz, porque orejas tienen dos, y entonces si le llevamos 8,000 orejas, van a pensar que son 2 orejas por persona, y no, vamos a llevar la nariz para que haya evidencia de que sí fueron 8,000 xochimilcas a los que capturamos. Y en eso termina la tira de la peregrinación. Qué interesante. Hay varias preguntas. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero hay varias preguntas interesantes. Por ejemplo, sabemos que Moctezuma en particular envió a poco antes de la llegada de los españoles un grupo de sabios a buscar Aztlán, ¿sí? Y hay muchas versiones sobre dónde es Aztlán. La otra pregunta sería, ¿y cómo sabemos el resto de la historia? ¿Cómo nos llegó? Si esto llega hasta Culhuacán, ¿cómo nos llegó el resto de la historia? ¿Qué le parece? Hacemos una breve pausa y al regresar continuamos platicando de este tema. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con la doctora Nadia Cervantes Pérez. Ella es doctora en literatura virreinal. Ella está especializada en antropología e historia, maestra de la Universidad de Princeton, y habla varios idiomas, entre ellos el náhuatl. Nuestro tema de hoy es la tira de la peregrinación, un ejemplo de migración. Y bueno, doctora, después de toda su interesante disertación de hace un momento, yo decía que me quedaban muchas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿en qué momento hablamos de aztecas y luego de pronto pasamos a mexicas? ¿Dónde está Aztlán? ¿O qué se ha dicho de Aztlán? Porque tengo entendido que hasta el propio Moctezuma lo empezó a buscar, mandó sabios a buscarlo. Y la otra es, si la tira de la peregrinación termina con el señor de Culhuacán, entonces, ¿cómo sabemos el resto de la historia, que incluso es la base del escudo nacional mexicano? Sí, sí, muy buenas preguntas. A ver, empecemos con lo de Azteca Mexica. Bueno, más o menos al principio de esta tira de la peregrinación del Códice, en algún momento Huitzilopochtli simplemente les dice a los aztecas que de ahora en adelante ellos ya no se llamarán aztecas, que se van a llamar mexicas. No hay mucha explicación al respecto. Eh, no sé si tiene que ver con la idea de esa idea de que se separa. eh, la tribu de los mexicas de los otros barrios o calpulis, pero es básicamente un mandato de su dios. Eh, y bueno, la idea de mexica o México o Mexco, como sería en náhuatl, también hay teorías de lo que significa, y una de las traducciones del nombre México o Mexco es el ombligo de la luna, em, como básicamente como un centro cosmogónico importante. Em, y en cuanto a Aztlán, sí, también ha sido otro de los grandes misterios que se ha tratado de resolver, se ha tratado de ubicar geográficamente este lugar. Entonces está la pregunta que si es realmente un lugar que existe o si es simplemente un lugar mítico. Creo que, bueno, es una combinación de ambas. De algún lugar salieron los mexicas, pero también
esta historia de la migración es un mito en el sentido de que fue elaborada esta historia ya, o sea, a posteriori de la migración. Es como eh, todos los pueblos intentan como recuperar esa memoria del pasado, ponerla en papel en este caso, con dibujos, pero eso tiene la ventaja de contar la historia desde, pues, ya desde la perspectiva ya del que se asentó y ya con una idea de quiénes somos, qué queremos ser a partir de ahí vamos entonces a contar nuestra historia de quiénes éramos. Eh, entonces también hay que tener en cuenta eso, eh, que probablemente esta historia se elaboró ya cuando la civilización mexica ya estaba establecida, ya tenía cierto poder y entonces, bueno, ahora vamos a legitimar este poder y este estado en el que estamos ahora y empiezan a contar la historia. Porque también se ha dicho que, bueno, el dios Huitzilopochtli, esta deidad, se hace más importante mucho después, ya cuando también la civilización mexica está establecida. No es por nada que Huitzilopochtli es el dios de la guerra y el que legitima la idea de que los mexicas se asienten ahí, conquisten otros pueblos, porque otros pueblos ya estaban ahí. Pero los mexicas lograron dominarlo, ¿no? Y, y sobrepasarlos en ese sentido de poder militar. Perfecto. Ahora bien, se ha buscado Aztlán. No se sabe si es mítico o no. Ha habido algunas, inclusive decía hace un momento que el propio Moctezuma mandó un grupo de sabios a buscarlo. ¿Cuáles son las teorías del origen, o más bien las teorías de dónde hubiera estado ubicado Aztlán si existió? Ujú. Mira, pues conozco sé que se ha dicho que Aztlán es una pequeña isla en el estado de Nayarit. Eso es algo que he escuchado, la isla de Mezcaltitlán, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero he oído esa teoría. Eh, Luego también, yo que vivo en Estados Unidos y que pues conozco bien o cada vez más la historia y la literatura chicana de los mexicanos en Estados Unidos, también se ha tratado de localizar Aztlán en lo que ahora es Estados Unidos, también a lo mejor por ahí por el estado de Utah, que era territorio mexicano y que tiene sentido si pensamos en esta idea de las antiguas migraciones, ¿no? Que llegaron desde el norte por el estrecho de Bering. Entonces, varios académicos han también pensado que este Aztlán no está muy tan cerca de lo que fue Tenochtitlan, sino muy al norte. Em, pero también estas teorías a veces tienen propósitos ideológicos, ¿no? Porque eso también legitimaría que los mexicanos, pues, que México todavía es Estados Unidos, que ahí está nuestro origen, eh, y pues le daría más fuerza a esta idea de que, bueno, tenemos derecho a vivir donde queremos vivir, ¿no? Tengo entendido que incluso los Hopi han tratado de mostrar que allí, en sus terrenos, estuvo Aztlán, ¿no? ¿Qué sería? Sí, ¿Utah, Kansas, por allá? sí, la verdad no estoy así muy familiarizada con la geografía Hopi específicamente, pero sí, los grupos indígenas de allá también conscientes de esa familiaridad, no solo en lenguas, sino en cultura, eh, han tratado de identificar ese lugar. Pero realmente hasta el día de hoy no ha habido nadie que con precisión o con absoluta, eh, con argumentos absolutos logre demostrarlo. Claro. Ahora bien, ¿cómo sabemos el resto de la historia? Si la tira Mm. de la peregrinación termina en Colacán, ¿cómo sabemos la llegada al Ujú. Valle de Texcoco y el encuentro, imaginario o no,
de el águila devorando la serpiente. Sí, sí, una cosa que no mencioné cuando describí este códice es que, bueno, son dibujos y son glifos con fechas, pero no hay palabras, ¿no? Esto significa que alguien tuvo que leer e interpretar todas estas imágenes, ¿no? Eso se hizo en la época colonial. Se dice que, bueno, hubo un documento original a ese códice, un códice X, de donde viene el códice Boturini, pero luego, durante la época colonial, pues eran especialistas o hablantes del náhuatl y conocedores de la cultura quienes narraron lo que estaba descrito aquí. Y, por ejemplo, tenemos textos del virreinato en donde se narra esta historia y por eso también conocemos lo que está en los dibujos, ¿no? El mismo Hernando Alvarado Tesosomo, que en su crónica mexicana, él narra toda la historia también desde el mítico Aztlán hasta la llegada de Cortés. Entonces ahí ya tenemos como más completa esa historia. Y se dice que Hernando Tesosomo, que escribió su crónica mexicana a finales del siglo XVI, que él se basó en un texto mucho más antiguo que le llaman también la Crónica X. Entonces muchos de estos textos originales están perdidos, pero nos llegan estos otros textos que completan de alguna forma la historia y que hay que compaginar. A veces hay contradicciones, como ya vimos con la teoría de la predicción, está completa, pero hay otros textos posteriores que lo complementan. El Códice Mendoza es donde está esta imagen del águila devorando la serpiente y en donde está ya también completa la historia cuando los mexicas llegan a donde después será Tenochtitlan eh, y ven, ¿no?, a esta águila en el nopal. Eh, y bueno, devorando a la serpiente, que es lo que hace el escudo nacional, perdón. Entonces, si alguien está interesado también en ver esa parte de la historia, yo creo que se puede consultar en línea también el Códice Mendoza para ver eso. Y Hernando Tesosomo, Alvarado Tesosomo, lo narra en su crónica mexicana también. Eh, eh, y él da muchos más detalles sobre esta peregrinación, sobre todo narra el mito de Huitzilopochtli, narra también cuando Huitzilopochtli le dice a los mexicas que abandonen a la hermana de Huitzilopochtli, perdón, a Malinali, que la abandonen y que sigan su camino. Y entonces se combina mucho una historia como más de hechos con mitos también. Interesante en este aspecto. Ahora bien, no sé si nos puede comentar, por ejemplo, de los códices, la inmensa mayoría de los códices son posteriores a la conquista, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde vienen los nombres, si es posible, de Buturini, Mendoza y algunos códices en los que nos basamos en nuestra historia mesoamericana? Claro. Sí, los nombres de lugares se representan con dibujos y bueno, esos se han podido leer gracias a que, bueno, hubo gente en el momento de la conquista que podía leerlos y que podía decirnos los que significaban. Los nombres de lugares se representan en el Códice Boturini con un dibujo que identifica al lugar, ¿no? Chapultepec, por ejemplo, que es el Cerro del Chapulín, eh, es un dibujo de un cerro con un chapulín encima, ¿no? Y así es como vemos cuáles son los lugares, cómo se llaman los lugares por los que pasan. Las fechas, pues también están los glifos de las fechas, que sí, uno pedernal, etcétera, ¿no? Y el hecho de que los mexicas o los aztecas migraron, pues se representa con dibujos de huellas humanas, ¿no? A lo largo del códice.
pero sí, alguien tuvo que interpretarlo en algún momento y debido a que los europeos, los españoles llegaron a Tenochtitlan durante el auge de la civilización, bueno, tuvieron la oportunidad de que la gente de ahí pudiera informarles de qué significaba todo esto y lo pudieron poner en papel, en texto alfabético. Pero bueno, eso también implicó que hubo una cierta distorsión o influencia europea en cómo se cuenta la historia. Sí, hubiera sido, yo creo que era muy difícil para los misioneros cristianos, que son los que principalmente elaboran todos estos códices, borrar de su mente el éxodo bíblico para poder establecer lo que viene a ser el Código Torini, por ejemplo, y algunos otros textos. Doctora, se nos acaba el tiempo. Nada más una pregunta. En esta historiografía que existe sobre la época de Mesoamérica, ¿cuál recomendarían ustedes como obras para que pudiésemos consultar? Sí, bueno, pues hablando del Códice Boturini, pues es muy fácil consultarlo. De hecho, eh, sí, en YouTube tiene el INA una cápsula informativa sobre el códice donde te va narrando cada dibujo de la tira que va pasando y lo muestra imágenes del códice, así que ese es un recurso pues muy útil y muy interesante. Eh, el Códice Mendoza, que creo que también se puede consultar en línea, no estoy segura, muchos de estos códices han sido digitalizados y se hacen disponibles en línea. Eh, la Crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tesosomo es un libro que se puede comprar ya en varias librerías y esa es pues una perspectiva como de la perspectiva del indígena, pero ya pues mestizo culturalmente porque él escribe en español, escribe la historia de su pueblo, también muy interesante y complementa mucho estos otros dos textos. Excelente. Doctora Nadia Cervantes Pérez, muchísimas gracias por esta serie de estos programas. Esperamos muy pronto tener la oportunidad de volver a dialogar con usted. Claro que sí, me encantaría y gracias a su auditorio por escucharme. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa. Gracias a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 13 de agosto. Muchas gracias. Muy feliz fin de semana y excelente agosto. Gracias.